Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2 y hoy vamos a presentar este video, donde hablaremos sobre el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Comunicación y sobre las normas de regulación voluntaria, haciendo énfasis sobre algunos principios de ellos. A continuación, mis compañeros. En este punto nos preguntamos, ¿qué es la Ley Orgánica de Comunicación? Es una legislación vigente en Ecuador desde junio del 2013. Esta ley establece un marco legal de regulación general de las telecomunicaciones para asegurar el derecho humano a la comunicación libre y plural. En este caso vamos a hablar un poco del artículo 9. El artículo 9, que son los códigos deontológicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir en sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. En este punto debemos tener en cuenta que los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. A continuación, mis compañeros nos hablarán un poco más de estos principios. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire. Un gusto, soy Alison y les voy a hablar sobre uno de los principios del artículo 9, sobre el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y de prensa. Se han preguntado por qué la libertad de expresión y de prensa abarca expresiones artísticas tales como culturales, de religión, políticas y de cualquier otra índole. Esto se debe a que la libertad de expresión es un tema bastante amplio de estudiar. Sin embargo, resumiendo, podemos entender que nuestra libertad de expresión termina cuando otra libertad de expresión empieza. ¿Esto qué significa? Tal como Voltaire lo dijo. Estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu expresión. Es por eso que nosotros como comunicadores podemos mostrarle al mundo nuestros pensamientos, nuestros ideales. Sin embargo, tenemos que escuchar opiniones y como comunicadores respetarlas. Los periodistas y comunicadores tienen derecho a la cláusula de conciencia prevista en esta ley. Lo que nos quiere dar a conocer este principio del artículo 9 es que la cláusula de conciencia en el contexto de periodistas y comunicadores generalmente se refiere a un principio ético y legal que reconoce el derecho de los profesionales de los medios de comunicación a abstenerse a realizar determinadas actividades o tareas que vayan en contra de sus convicciones éticas o morales. Este derecho está destinado a proteger la integridad y la libertad de expresión de los periodistas. Esto significa que si un periodista o comunicador puede negarse a llevar a cabo ciertas acciones o producir cierto contenido si considera que va en contra de sus valores éticos o morales. Por ejemplo, si un periodista se le pide que publique información falsa o difamatoria sobre una persona o una entidad, podría ampararse a la cláusula de conciencia para rechazar esta solicitud, ya que va en contra de su ética profesional. El principio. El Estado garantizará el ejercicio periodístico, la seguridad integral y la vida de las y los trabajadores de la comunicación y sus familias. Se refiere a la responsabilidad que tiene el Estado para proteger a los trabajadores de los medios de comunicación y sus familias, así como en asegurar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo. Un ejemplo es la implementación de las medidas de seguridad por parte del Estado para proteger a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en zonas conflictivas o de alta peligrosidad. Esto podría incluir la asignación de servidores policiales y militares que cumplen la función de escoltas, la creación de zonas seguras o la provisión de equipos de protección personal. Esta garantía estatal también puede extenderse de la protección legal de los periodistas en el ejercicio de su trabajo, asegurando que no enfrenten represalias por informar de manera veraz y objetiva. La imposición de restricciones a las libertades de prensa y expresión solamente pueden venir de normas con rango de ley orgánica en virtud del principio de reserva de ley.
Este principio, que está recogido en la Constitución ecuatoriana, establece que las limitaciones a los derechos fundamentales solo pueden ser impuestas por una ley orgánica. La ley orgánica es una norma jurídica de rango superior a la ley ordinaria que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional con mayoría calificada de 2/3 de sus miembros. Este requisito de mayoría calificada tiene como objetivo garantizar que las restricciones a los derechos fundamentales sean aprobadas por una amplia mayoría de los representantes del pueblo. La reserva de la ley para la imposición de restricciones a las libertades de prensa y expresión debe ser justificada por la importancia de estos derechos para el funcionamiento de una sociedad democrática. Estos derechos permiten que las personas tengan acceso a información y opiniones diversas que les permite tomar decisiones informadas sobre su vida y su entorno. En el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de la Libertad de Expresión y Comunicación establece que solo podrán establecerse limitaciones a la libertad de expresión y comunicación mediante la ley orgánica en los casos y condiciones previstas en la Constitución. En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación protege el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información. Específicamente, lo que menciona el artículo en su literal F es: ninguna persona que difunde información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. Esto significa que los periodistas no pueden ser obligados por un juez, un funcionario público o cualquier otra persona a revelar la identidad de sus fuentes confidenciales. Esta protección es fundamental para garantizar la libertad de prensa y el libre flujo de la información. Sin embargo, la protección de las fuentes no es absoluta. Los periodistas pueden ser responsables de la información que difunden, incluso si la obtuvieron de una fuente confidencial. Por ejemplo, un periodista podría ser demandado por difamación si publica información falsa o difamatoria, incluso si la información fue proporcionada por una fuente anónima. La libertad de expresión y prensa no serán consideradas como un derecho limitado al ejercicio profesional de la comunicación. Nos dice que el derecho a la libertad de expresión y prensa no se limita a las personas que ejerzan la profesión periodística. También es importante recalcar que este derecho es universal y se aplica a todas las personas independientemente de su profesión o actividad que la realicen. Es un derecho fundamental que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información e ideas, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Por último, el derecho a la libertad de expresión no se limita a la difusión de noticias o información de la actualidad. También incluye la expresión de ideas, opiniones y creencias, así como la creación de obras artísticas, culturales o religiosas. En conclusión, nosotros como grupo hemos presentado el artículo 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, con el único objetivo de hacer llegar a los que nos rodean y que se den cuenta que es de suma importancia hacerles conocer estos códigos deontológicos, ya que para nosotros como futuros comunicadores, tener una ética moral y positiva dentro de los medios de comunicación. Con esto nos ayudará a tener más experiencia y evocarnos a la veracidad de la información. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido nuestra presentación.